Muy buenos días, chicos, bienvenidos a nuestra clase virtual de matemáticas, segunda sesión de matemáticas. En el día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy interesante y muy divertido para ustedes, que es el tema de los ángulos. Entonces vamos a iniciar conociendo pues el instrumento que ustedes estaban esperando que vamos a utilizar para medir los ángulos, que se llama nuestro transportador. ¿Listo? Más adelante les voy a decir cómo va a ser el funcionamiento del transportador para que ustedes puedan emplearlo en casa. Primero vamos a poner en nuestro cuaderno la fecha, que es Thursday, 19 de marzo del 2020. Nuestro propósito es reconocer los ángulos y aplicar sus saberes en el desarrollo de los ejercicios. Primero vamos a tomar una definición, esto debe ir en el cuaderno, claro, de lo que es un ángulo. Entonces decimos que un ángulo es una abertura que se forma entre dos segmentos de recta que tienen el mismo punto de origen y se simboliza de esta manera como está acá el dibujo. Entonces tenemos que un ángulo se forma por dos segmentos de recta. En este tenemos dos colores, un segmento de recta que está de color verde y uno que está de color azul. El punto que los une decimos que se llama vértice. Entonces el lado verde va a ser el lado inicial de nuestro ángulo y el lado azul es el lado final del ángulo. Cuando vamos a nombrar un ángulo es necesario e importante que nosotros los nombremos. Por ejemplo, el punto vértice lo vamos a llamar A, el lado azul lo vamos a llamar B y el lado verde C. Entonces a la hora de nombrar un ángulo iniciamos con el lado de, por decirlo así, el lado final, que sería B. Hacemos el símbolo del ángulo, entonces lo nombramos B, luego iría el del vértice que está representado por A y finalmente ponemos C. Entonces me quedaría ángulo BAC. Esa es la idea de nombrar nuestros ángulos. Entonces decimos que está formado por los dos segmentos de recta que tienen un punto en común que es llamado vértice. ¿Listo? Entonces podemos encontrar que hay una clasificación de ángulos. En este caso vamos a utilizar estas 5 clasificaciones. La primera, conocemos un tipo de ángulo que es un tipo de ángulo recto, que lo podemos evidenciar en los marcos de las puertas, de las ventanas, de los closets, y tiene esta forma de acá, de donde está la imagen de color amarillo. Este ángulo debe medir 90 grados. Luego tenemos el ángulo agudo, que está representado por este color rojo, que es un ángulo que lleva unas medidas de 1 hasta 89 grados. Si yo pongo 90 quiere decir que ya es un ángulo recto, entonces que esté en el rango de 1 a 89. Si mide 45, si mide 72, si mide 2 grados, quiere decir que es un ángulo agudo. Luego continuamos con nuestro ángulo llano, que es un ángulo que tiene esa posición de línea recta y una ondita de color verde. Este ángulo llano tiene una medida de 180 grados. Entonces solamente tiene esas medidas, igual que el recto. Si mide 91 ya no hace parte de los ángulos rectos. Lo mismo sucede para el llano. Entonces debe medir 180 grados. Luego tenemos un ángulo obtuso, que es este que está acá de verde más oscuro, que está en el rango de 91 hasta 189. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 182 ya no es un ángulo obtuso. Pero si tengo 95 y si tengo 140 y si tengo 143, entonces sí hace parte del ángulo obtuso. Entonces que esté en el rango de 91 hasta 179. ¿Listo? Finalmente tenemos un ángulo completo, que es un ángulo que da el giro completo, que serían de 360 grados. Ahora sí les voy a explicar un poco sobre el instrumento que utilizamos para medir nuestros ángulos, que es el transportador. En nuestra página del libro, ya les voy a mostrar, al final del libro encontramos en las páginas recortables que tenemos unos tipos de transportadores. Entonces la idea es que ustedes recorten este transportador y este que sería de medio transportador para empezar a medir los ángulos que ya les voy a decir. ¿Cómo funciona este transportador? Sabemos que nuestro transportador tiene una línea acá en la mitad. ¿Listo? Lo mismo este de acá abajo. Tiene una línea que indica que ahí vamos a ubicar nuestro punto vértice. ¿Qué debo buscar?
Mi transportador tiene una numeración que va de 10 en 10. Entonces, por ejemplo, acá empieza el 0, la tengo hacia la ronda de afuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar primero la línea inicial. Ubicamos el vértice en este punto, dibujamos la línea inicial, esa línea inicial debe ir hacia el 0. Y una vez que ya esté ese lado inicial, pues ya hago la línea final, que es dependiendo el ángulo que me pidan. Entonces, si me piden que dibuje hasta 40, quiere decir que la línea viene acá y iría al 40 que está acá y correspondería a un ángulo agudo. En las páginas del libro, página 51, vamos a encontrar una serie de actividades en el libro de Santillana para poner a prueba nuestros conocimientos. Tenemos acá, vamos a trabajar la página 52 también, la 53 y la 54. Vamos a trabajar esas páginas del libro. Entonces la idea es que ustedes, de acuerdo con la explicación que entendieron, empiecen a desarrollar esas páginas del libro. Adicional a ello, en nuestro trabajo de acá tenemos una serie de actividades que es para desarrollar en casa después de que terminen esas páginas del libro. Importante recordarles que lo que está presentado en las diapositivas, ustedes deben plasmarlo en el cuaderno. Entonces, la actividad para de este tema es que ustedes van a medir unos ángulos de, por ejemplo, si nos ubicamos en una puerta, lo ideal, la puerta tiene un marco y la puerta gira. Entonces la idea es que ustedes vayan moviendo la puerta en diferentes secciones para que puedan realizar 3 tipos de medidas de la puerta. Ustedes van a ver si la dejan a medio cerrar o la van abriendo un poco más. Lo mismo van a hacer con la ventana, van a medir qué ángulo tiene la mesa y el closet de sus casas, pero teniendo en cuenta que a la hora de plasmar las medidas deben dibujar el ángulo en su cuaderno, pero del objeto que están midiendo. ¿Listo, chicos? Espero que este video les haya servido mucho. Igual nos encontramos en nuestro encuentro virtual mañana a las 8 de la mañana. Que tengan buen día. Gracias.